Vamos a pasar ahora a otra dimensión de lo que estamos analizando, a las implicaciones sociales y económicas en el proceso de envejecer. El doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo presenta este tema, académico titular, fundador del Servicio de Geriatría en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, primer director del Instituto Nacional de Geriatría. Por favor, adelante, doctor Gutiérrez Robledo. Gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de compartir. El hablar de las implicaciones sociales y económicas en el proceso de envejecer, pues me da pie a multitud de enfoques. Comienzo compartiendo con ustedes un par de publicaciones de Andrew Scott. Andrew es un economista de la London School of Economics que se ha interesado en el tema de la longevidad y de la métrica del impacto económico del envejecimiento por una parte y de la mitigación de sus consecuencias por otra. Y ha escrito un par de libros, 3 de hecho, alrededor del tema, y ha contribuido al desarrollo de un nuevo mapa de la vida desde esta visión de la economía. Él nos muestra en este artículo de Nature Aging que tanto pudiéramos en un momento dado incidir ya sea a través de la rectangularización de la sobrevida de las poblaciones o de la modificación de la velocidad de progresión del deterioro. Y idealmente la rectangularización es lo que todos quisiéramos, el cerrar la brecha entre la esperanza de vida y la esperanza de vida saludable. Es fundamentalmente a lo que aspiramos. Y cuando él mide, en conjunto con otros investigadores, cuál sería el impacto potencial de 2 modelos que él llama curiosamente el Peter Pan, que es el prolongar la duración de la vida, el ralentizar la progresión del envejecimiento, o el Wolverine, que también ya se imaginarán qué significa, pues el reconstruirte a través de intervenciones a lo largo de la vida, que es lo que hacemos actualmente, y cómo esto puede en un momento dado impactar, pero de una u otra manera el impacto económico es brutal, el potencial, y se convierte en una oportunidad más que una carga. Me refiero al incremento en la esperanza de vida. Eso para un poco mostrar el impacto potencial de lo que podemos hacer, pero quiero ahora ir a los orígenes, a la comprensión del fenómeno. Y es probablemente Thomas McCune quien primero se interesó en este tema desde la perspectiva epidemiológica, inspirado en los trabajos de Jean-Jacques Rousseau sobre la desigualdad. Y lleva esto ya a la visión de salud pública y de la epidemiología, y de ahí, y es ahí en realidad creo yo donde surgen las ideas de Michael Marmot, que lleva después al desarrollo de toda una estrategia global desde la Organización Mundial de la Salud. Pero lo importante, la pregunta fundamental es si se logran mejor los objetivos de salud pública a través de intervenciones específicas o mediante esfuerzos amplios para redistribuir la riqueza. ¿Qué es lo que en el fondo a lo largo de la historia ha tenido más impacto y cómo es que en el futuro pudiéramos pensar que esto hubiese de cambiar? Y así como ahí está el verdadero origen de la enfermedad, muy probablemente también están muchos de los determinantes, por lo menos de la progresión y de la heterogeneidad que caracterizan al proceso de envejecimiento. Hace 3 meses se publicó este reporte que es extraordinariamente interesante, sobre todo porque nos da la medida de esto que les estoy diciendo. ¿Qué tanto a lo largo de la vida responde la mortalidad y las manifestaciones que atribuimos al envejecimiento, a la genética, y qué tanto al exposoma? Y el exposoma, integrado por una variedad enorme de
retos ambientales, pero particularmente en el caso del análisis que ellos hicieron de 25 determinantes económicos y sociales. Y se encuentran con que en realidad la variabilidad se explica más en función del exposoma que de la genética, 10 veces más. Ya Lynn Crimmins había introducido la idea de los social hallmarks del envejecimiento, más allá de las características biológicas del envejecimiento, que desde el 2013 López Otín y un equipo de investigadores describieron y que han venido, de hecho ya en la última publicación ya incorporan también esta visión social ellos mismos, ya lo reconocen como un elemento más y no como el clave todavía. Pero creo que vamos avanzando en esa dirección. Ahora, para entender esto, la analogía del reloj de arena, la metáfora del reloj de arena nos ayuda, en donde vemos cómo para que un reloj de arena funcione, tiene que haber un cuello que es el regulador, que es más estrecho o más amplio para determinar la velocidad con la que cae la arena. Está lleno de una serie de elementos y va dando resultado a la acumulación conforme estos se van decantando de una manera bastante predecible, pero predecible en función sobre todo del modulador, que es el cuello. Y aquí tenemos los elementos de entrada, los elementos moduladores, que determinan los distintos fenotipos que vamos observando al envejecer. Y esto lo podemos descomponer y entrar aquí en un elemento más, que es la variabilidad y la asincronía que se da entre el tiempo cronológico y el tiempo biológico, que es profundamente individual y que se expresa en diferentes niveles moleculares, celulares, y termina repercutiendo en el funcionamiento orgánico en última instancia de una manera extraordinariamente diversa. Hemos escuchado hablar ahora, por ejemplo, de la regulación neuroendocrina, pero ¿qué es lo que está detrás de lo que no es sino mera expresión de esos mecanismos fundamentales? ¿Cuáles son los mecanismos fundamentales? A lo largo de la vida, las exposiciones, las interacciones con una serie de elementos del entorno que determinan ciertas respuestas que además van teniendo una variabilidad creciente conforme nos exponemos a más estímulos y nos vamos haciendo más nosotros mismos, más distintos los unos de los otros. Nosotros aproximamos de una manera muy simplista a la evaluación del impacto que tiene la carga alostática sobre la capacidad intrínseca en una población muy estudiada de costarricenses en el estudio longitudinal de Creles, y pudimos demostrar tanto la influencia del nivel socioeconómico en el determinismo de la capacidad intrínseca como el rol mediador de la carga alostática en este proceso. En esa misma cohorte, más recientemente, se introduce, y me sirve como ejemplo para lo que sigue, porque cómo se meten esos determinantes económicos y sociales bajo la piel. Y ahí justamente la expresión, la modulación epigenética hace posible el que esas exposiciones entren al sistema biológico. Y aquí es una exposición, probablemente una de las más potentes para modular la edad epigenética, el consumo de tabaco, se demuestra con claridad también en esta misma cohorte de personas mayores, además extraordinariamente sanas y longevas en Costa Rica. A lo largo del tiempo, entonces, estamos viendo una diversidad cada vez mayor de formas de expresión del funcionamiento orgánico. Cada vez nos es más difícil aprender lo que pasa y hay más información contradictoria, porque en realidad no hay contradicción, lo que hay es diversidad.
Y ya no podemos resolver esto con una solución simple, que es la comprensión de los mecanismos causales en vías metabólicas específicas, sino que tendríamos que aproximarnos a la comprensión de la solución compleja, del cómo todo esto interactúa y de qué manera va cambiando a nivel individual y qué reglas generales gobiernan esos mecanismos que conducen a una expresión cada vez más diversa y personalizada. Y a una divergencia, o más bien a una variación, no necesariamente divergencia, de la edad biológica con respecto a la cronológica. Hay personas en quienes esto va más o menos alineado respecto a lo que entendemos que es el promedio. Hay otros que envejecen de manera mucho más acelerada o expresan cambios de reducción del espacio homodinámico más temprano y otros más tarde. Y volveré sobre este último punto. Entonces, si bien el tiempo cronológico es una métrica universal, el tiempo biológico es profundamente personal. ¿Qué lo acelera o qué lo frena? Sí, de alguna manera la genética, en gran medida, 90%, el exposoma, a través de la epigenética, las marcas que se van generando en nuestras histonas a través del tiempo en respuesta a la interacción con estímulos específicos del entorno, moduladas además por la manera en que cada uno de nosotros responde individualmente al estrés. Y esto es otro elemento clave que se ve también marcado por lo que Claudio Franceschi llama ahora la inmunobiografía, y termina resultando en una expresión de variable de senescencia, inflamación y o disfunción orgánica en razón, en buena medida, de los retos ambientales que enfrentamos, desde personas que los enfrentan en gran cantidad y desde temprano en la vida, con el resultado de una reducción significativa en la esperanza, en el desarrollo y en la esperanza de vida, hasta aquellos individuos que lo pueden, privilegiados reciben mucho menos reto ambiental y tienen mayor posibilidad de florecer por más tiempo, desarrollando ya sea tempranamente una situación de deterioro y eventual dependencia o una capacidad que llamamos resiliencia. Hoy tenemos claro, además, de que el comportamiento puede influir de manera determinante en este deterioro. Y si quisiéramos ver esto de manera conjunta, todo se da en la expresión, nuestra capacidad funcional, el envejecimiento funcional es a final de cuentas lo que importa, se da en un espacio homeodinámico que no homeostático, homeodinámico porque refleja nuestra capacidad de adaptación, no de respuesta a un entorno fijo que se mantiene estable a través del tiempo, la homeostasis, no, sino un espacio homeodinámico en donde respondemos al cambio de manera apropiada y de esa manera podemos enfrentar el daño y el deterioro. Pero es cierto que en la actualidad esto pues, no sucede para todos. ¿Acaso 30% de los mayores en nuestro país se encuentran en situación de plena salud o al menos sin expresión manifiesta de enfermedad? Alrededor del 50% tenemos ya numerosas expresiones de compromiso, pero sin repercusión funcional significativa. 15% ya con repercusión funcional significativa y entre 7 y 10% en franco deterioro con necesidad de cuidados. ¿De qué manera se van gestando estos diferentes fenotipos? Pues hay aquí la necesidad de buscar una forma de integrar para entender el conjunto.
y cómo una variedad de estímulos pueden en un momento dado expresarse de 3 maneras distintas para determinar la posibilidad de mantener la capacidad funcional frente a la presencia de dolor. Si hay depresión asociada, la probabilidad disminuye, y hay otros factores que propician que a pesar del dolor sea posible sobreponerse y mantener la capacidad funcional. Y estos son apenas un número muy pequeño de elementos que interactúan, cuando que en realidad la variedad de elementos génicos y mecanismos y vías fisiológicas que interactúan es inconmensurable. Hemos intentado aproximarnos a su comprensión, pero las interacciones individuales escapan a nuestra comprensión. Comenzamos a entender, en cambio, las interacciones que se van dando desde temprano en la vida. Esto es el mapa de interacción con el exposoma en un niño pequeño, y ese mismo mapa aparece ahí en la parte inferior, y en la parte superior el mapa que se va dando ya desde la gestación. Ya ahí comienza. Y estos sistemas complejos tienen una serie de características, la autoorganización en particular, la forma como se van estabilizando, pero en el fondo la que me interesa destacar es la resiliencia. Es la característica emergente clave sobre la cual estamos centrando nuestro interés en la actualidad para buscar el cómo modular la expresión para permanecer, para propiciar justamente esta resiliencia frente a una enorme variedad de estímulos estresantes que harán que el inflammaging sea un fenómeno compensatorio o la vía de entrada a la fragilidad. Y esto lo podemos modular, sí, por ejemplo, a través de la vacunación. Hoy lo tenemos muy claro y podemos mover ese umbral más hacia la longevidad saludable que hacia el envejecimiento patológico, si somos capaces de bloquear este círculo vicioso de la senescencia patológica que genera el fenotipo secretor asociado a la senescencia, que contribuye al deterioro o a la tormenta de citoquinas en frente de una enfermedad aguda, versus lo que sucede en los centenarios expuestos al COVID, que lo pasan de noche sin enterarse siquiera. Aprovechando estos mismos mecanismos, pero esto depende del cómo administramos nuestra inmunobiografía y cómo la vamos integrando a nuestro funcionamiento a través de la vida. Y de esta manera podemos medir también nuestra edad biológica en razón del funcionamiento de nuestro sistema inmune. Y hay y ahí podemos ver la expresión de ciertos elementos claves como la quimiosina CXL9, que correlaciona directamente con una mayor edad biológica y una expresión adversa del inflammaging, de la inmunosenescencia, que hemos aprendido a modular para prevenir las infecciones, les decía, a través de la vacunación, y que hoy sabemos que también la inmunización modula a su vez la inmunosenescencia y mitiga los cambios desfavorables, proporcionando una protección acumulativa a lo largo de la vida, por citar una intervención simple, accesible a todos, que tiene un impacto fundamental en estos procesos. Otro ejemplo de impacto potencial son los AGEs y la modulación de la dieta para evitar la glicación acelerada de nuestras proteínas. Sabemos que dentro de la bioquímica del envejecimiento, si hay un elemento clave que determina cambios fenotípicos muy relevantes, en particular la senescencia celular, es la acumulación de estos AGEs, y es ahí donde podemos incidir de una manera que hoy no voy a abordar en profundidad, pero a través de la dieta sabemos ya cómo incidir en cada una de las características del envejecimiento, y a través del ejercicio pues es quizás la manera más simple de incidir en todas a la vez favorablemente, a condición de entender qué ejercicio, en qué timing y con qué intensidad para quién. Porque esto tampoco funciona de manera
universal y tiene que ser, y cada vez lo entendemos mejor, personalizado para verdaderamente contribuir a modificar la trayectoria de la capacidad intrínseca y mantenernos pues, por lo menos en el espacio aspiracional de superages, de llegarle lo más posible a ese umbral. Y cada vez entendemos mejor cuáles son los determinantes que están detrás de la operación de esa resiliencia y ya casi para cerrar, recordar la secuencia de eventos que enfrentamos y el elemento clave, que es el mecanismo activo que traduce el ambiente en biología, que es justamente la epigenética. La comprensión de los mecanismos detrás es lo que nos está permitiendo avanzar en la comprensión de los fenómenos relacionados con el envejecimiento y desarrollar intervenciones que nos permiten mantener la calidad de vida al envejecer, prolongando la esperanza de vida saludable y quizás como efecto secundario prolongando también la duración de la vida, aunque ese no sea el interés primario. Ahora bien, si el exposoma concentra la mayor carga de determinantes y si el envejecimiento es maleable, pues ahora lo que nos toca definir es cómo rediseñar el funcionamiento de nuestra sociedad para envejecer mejor. Y con eso concluyo.